Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias por su presencia. Estamos en la edición número 20, tercera distancia. Estamos con la sesión número 10 y está con nosotros el ingeniero y maestro Jaime Rosas, quien va a moderar esta sesión, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muchas gracias, ingeniero Jaime, por tu presencia. Hola, buenas tardes a todas y todos y todes. Perdón por la tardanza, ya saben, cosas técnicas. Eh, Queremos primero, más que nada, agradecer a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la sala y a todos los que ahorita nos están viendo a través del canal de YouTube. Esta es la 10ª sesión de que es la 20ª edición del taller. Es decir, en esta 20ª edición ya llevamos 10 sesiones, es decir, 10 ponencias que se han presentado a través de estos meses con distintas temáticas, ¿no? Es la 20ª edición presencial y es la tercera edición a distancia. A raíz de la pandemia empezamos con esto que fue las transmisiones y ha tenido una gran respuesta. Hemos podido ya compartir a través de distintos planteles este taller y ha recibido buenas opiniones. Este es el taller de sexualidad en la adolescencia, doctor Abraham Corro Oropesa. Tengo el gusto de presentarles el día de hoy para esta sesión a la maestra Marta Vargas Gallegos, quien tiene la licenciatura y maestría en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Para su actualización y especialización en su preparación académica, ha cursado diplomados en terapia familiar, en género, violencia familiar y adicciones, terapia familiar multidimensional para la atención de las adicciones y la violencia familiar, terapia focal en tiempo limitado, pedagogía criminológica. Dentro de sus actividades académicas, la maestra imparte en la preparatoria 8 las asignaturas de orientación de cuarto y orientación de quinto. Ha sido ponente en el Congreso Internacional de Orientación Educativa, participó en la Comisión de Actualización de los Programas de Orientación de cuarto y de quinto, así como en la formación de docentes en la ENP. Cuenta con publicaciones de artículos para la revista Miscuac y para el Congreso de Educación. Hay en su haber la participación de varios proyectos Infocaf, entre los que destacan el taller para padres, y ella es la autora principal del libro del mismo nombre, precursora de este importante proyecto que ya han tomado como referencia otros planteles. Cabe mencionar que a ella debemos el inicio de este taller de sexualidad, quien gustosa compartió con el doctor César Acevedo la información valiosa de investigación que realizó con el equipo de trabajo de la doctora Lilia Berta Alfaro, que es la actual directora del plantel, y la doctora Carolina Sarmiento, quienes compartieron con gusto su trabajo para dar forma de manera diferente a este taller que ya cumple 20 años. Ha participado desde las primeras ediciones y es una maestra que se ha ganado el cariño y respeto de sus alumnos y alumnas, quien siempre apoyó en situaciones críticas para atenderlos con alguna problemática psicológica. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme, doctor, gracias, ingeniero, por su apoyo. Y bueno, me invitaron a mí a dar una plática, yo diría una plática acerca del tema del enamoramiento, que es un tema que al inicio le preguntaba yo al doctor qué hablar del enamoramiento, porque ustedes son expertos en el amor, entonces creo que los que me van a enseñar acerca del enamoramiento van a ser ustedes. Sin embargo, una parte importante es... ¿y aquí comunicamos? No, solito. Y bueno, una parte importante es, vamos a hablar primero acerca de la adolescencia, que es la etapa en donde se encuentran ustedes, y qué es la adolescencia, ¿no? En donde nos van a definir la adolescencia como la etapa de la niñez a la edad adulta, que transcurre de los 10 a los 11 años en las mujeres
en los hombres de los 12 a los 13 años, y ustedes ya conocen que se dan por los cambios que se presentan en la pubertad. La presencia de la primera menstruación en las mujeres y la presencia de la producción de espermatozoides en los hombres. Se menciona que es una etapa muy singular, y yo diría que una etapa muy preciosa y muy maravillosa por todo lo que les toca vivir en este momento. Es una etapa que se menciona que es la base para poder formar la salud mental cuando ustedes o cuando somos adultos, porque es muy enriquecedora en todas las habilidades que van a desarrollar, en toda esta parte del desarrollo físico, biológico, cognitivo que tienen por delante. Y bueno, para contextualizar, yo me gustaría hablar primero, así muy brevemente, muy general, de los cambios biofisiológicos, en donde está la parte de los cambios hormonales, que es una parte muy importante. Empieza a funcionar ahí la pituitaria, y manda información a las diferentes hormonas y se empiezan a dar una serie de cambios en el cuerpo. Entonces, la pubertad la reconocemos básicamente por todos estos cambios corporales que se van presentando en hombres y en mujeres, que es el ensanchamiento de la espalda en los hombres, la distribución de la grasa en las mujeres, la aparición de hormonas sexuales, que son la testosterona y el estrógeno. Dentro de los cambios que tienen los adolescentes, hay una parte muy importante que es el desarrollo del cerebro de los adolescentes. Entonces, esta parte del cerebro se empieza a desarrollar de la nuca hacia el frente, en donde vamos de lo que es la columna, el bulbo, hacia la corteza prefrontal. Y una de las partes que se desarrolla primariamente es la amígdala. Entonces, la amígdala es una estructura que se encuentra dentro del cerebro y que está encargada básicamente para las funciones emocionales, ¿no? En ella podemos encontrar cómo puede mediar esta amígdala las funciones de la pasión, de la tristeza, del miedo, del amor. Ahorita vamos a revisar, y que es la responsable en la adolescencia básicamente, este desarrollo de la amígdala, de la conducta de los adolescentes, ¿no? Que se da mucho la cuestión instintiva, la cuestión impulsiva, en donde se dejan llevar más por la emoción que por la razón, ¿no? ¿Por qué es importante mencionar esto? Por la parte del desarrollo, porque decíamos, la amígdala ya está desarrollada en la adolescencia. Sin embargo, va a mantener una estrecha relación muy importante con todo lo que es la corteza prefrontal, ¿sí? Entonces, en la corteza prefrontal se dice que esta va a madurar hasta los 24 años. Algunos neurofisiólogos mencionan que madura hasta los 30 años. Entonces, ¿cuál es la importancia de la relación? Pues que esta parte del cerebro nos va a ayudar en funciones como son el juicio, el pensamiento y el razonamiento. Aspectos de tipo cognitivo. ¿Cuál es el juego que va a hacer con la amígdala, la corteza en los adolescentes? Que aquí la amígdala le va a ganar a la corteza prefrontal por esa falta de madurez en el desarrollo. Entonces, es la que cuando se alcanza un estado de madurez va a calibrar los actos en las personas que se dice que están maduras o que ya alcanzaron la adultez, en donde hay por medio un juicio, una elaboración del pensamiento de lo que estamos sintiendo, reconociendo, para poder actuar, ¿no? Va a regular nuestros actos. Entonces, las estructuras de la corteza frontal junto con el sistema límbico van a procesar los estímulos emocionales y los van a integrar a funciones cerebrales complejas, como cuáles, como la toma de decisiones de manera razonada. Entonces aquí ya no es tanto dejarse llevar por el impulso,
sino el poder ver cuáles van a ser las consecuencias de las decisiones que yo voy a tomar o que van a tener mis actos en un futuro posterior. ¿Qué nos va a cuáles son las principales funciones cerebrales complejas? La expresión e interpretación de las conductas sociales. ¿Cómo puedo interpretar yo las emociones de los otros? ¿Cómo puedo interpretar con las expresiones faciales y reconocimientos faciales en la cara cuando está siendo alguien atractivo para mí o cuando no es atractivo? Cuando alguien está enojado, ¿cómo puedo en un momento reconocer en este momento si le digo al maestro que me corrija la calificación porque se equivocó y tiene a todos los alumnos haciendo pelota? No me va a hacer caso. Entonces la parte racional nos va a decir, espérate un momento y ahorita que se desocupe el profesor, haces la aclaración. Eso es lo que se esperaría. ¿Qué otra parte? La generación de juicios morales, ¿no? Entonces hay autores como Piaget en donde él trabajó mucho el desarrollo de los niños y algo que evaluaba mucho era la cuestión moral. Como en la etapa de los niños, si ustedes le dicen, si está mal que un niño les quite un juguete, va a decir, sí está mal. ¿Por qué? Porque ese juguete es mío. Y entonces, ¿qué le hacemos? Pues le pegué, ¿no? Claro, es de acuerdo a su razonamiento moral que está elaborando un juicio. Si en esta etapa de la adolescencia a ustedes les hiciéramos una pregunta y dijéramos, está bien que la alumna o la adolescente tuviera un aborto, ¿qué contestarían? Que sí. ¿Así nada más? Sí. Depende de las situaciones que fuera. Yo opino que la verdad es que a menos que esta persona lo quisiera tener y quisiera tener y compartir su vida con otro ser, y estaría bien que lo tenga, pero si no lo quiere tener y si fue un accidente, porque al final de cuentas ningún método anticonceptivo es 100% efectivo y siempre puede haber un margen de error más mínimo que sea. Entonces, eso podría ser como esta parte de está decidiendo sobre su cuerpo y está decidiendo sobre lo que quiere hacer y lo que quiere obtener y lo que quiere para su vida en general, porque de todas maneras no sirve de nada que le digas, no, no puedes abortar, y al final de cuentas ese niño o esta criatura no va a tener la bendición, no va a tener la posibilidad de poder tener una vida digna y va a tener muchas deficiencias y muchas carencias. Entonces siento que también hay que pensar en esta parte del que hay que ver no solo por los privilegios que las personas tenemos, porque eso es algo que se nota mucho y es que los privilegios nublan a la gente. Entonces, yo siento que sí estaría bien siempre y cuando ella lo decida, sin presión social y teniendo en cuenta todos los factores. Fíjense, fue un ejercicio muy pequeñito de cómo van desarrollando ustedes su pensamiento cognitivo y ese pensamiento abstracto que va llevando hacia la madurez, ¿no? El hecho de decir, yo puedo tomar una decisión solamente en función de una razón, es mentira. ¿Por qué? Porque va a depender de diferentes circunstancias y vamos a encontrar en cada una de esas tomas de decisiones diferentes factores que nos van a llevar a interrumpir ese embarazo o no interrumpir el embarazo, cuestiones religiosas, cuestiones morales, cuestiones legales, cuestiones personales o situaciones simplemente de salud, ¿no? Entonces, este tipo de funciones son las que hacen la amígdala junto con la corteza prefrontal. Y la última parte es cómo aprendemos a solucionar los problemas que van en función de los juicios que estamos emitiendo y cómo yo voy a resolver un problema en función de todos los argumentos y de todos los recursos que tengo, cognitivos, físicos, morales, para darle respuesta a esa problemática que se me presenta en este momento, ¿no? Y podría surgir aquí una pregunta que más adelante la vamos a hacer en cuestión de las relaciones de pareja, ¿no? En este momento de la vida tomo la decisión de tener relaciones sexuales coitales, sí o no, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante qué es lo que pasaría y por qué el enamoramiento resultaría una relación de riesgo.
¿qué pasa con el enamoramiento y la toma de decisiones? Entonces, estamos hablando de la amígdala, que es una parte que en los adolescentes ya ha crecido, ya ha madurado antes que la corteza prefrontal. Y entonces lo que va a hacer esta amígdala es que ante cualquier emoción nos va a provocar euforia, pasión, intensidad, deseo. Y esta definición solamente lo conocemos como el amor romántico, ¿no? Entonces, yo puedo ver, o ustedes pueden ver un chico, y digo yo puedo porque no nada más ustedes se enamoran, también los viejitos llegamos y seguimos enamorándonos. Entonces, puedo ver las características físicas de una persona y puedo sentir atracción. ¿Qué es lo que pasa con mi amígdala? Empieza a llegar la información y lo veo como algo agradable. Entonces, empieza a formar un circuito de recompensa en el cerebro en donde quiero repetir otra vez esa sensación. ¿Y qué es lo que hago? Buscar a esa persona que me causa tanto bienestar el simple hecho de verla, ¿no? El enamoramiento entonces lo definiríamos como una euforia, una intensidad pasional y deseo, ¿no? Y deseo no nada más en la cuestión sexual. Dice, ¿cuáles son las características del enamoramiento? Bueno, pues primero que va a actuar ahí la hipófisis, hay una información, manda la información a las glándulas suprarrenales, se genera adrenalina, la adrenalina nos va a causar, así como estoy yo ahorita aquí que se me sale el corazón de la emoción, ustedes también, ¿no? Entonces, ven al chico, a la chica, y en un momento determinado el corazón late más a prisa, se generan las mariposas, dejo de oír todo a mi alrededor e incluso la temperatura corporal cambia, ¿no? Algunas personas dicen, cuando estamos viendo a la persona que amamos, hasta la pupila se dilata, ¿no? Se pone más atenta. Entonces, aquí nos hablan de un chispazo emocional y una ruta maratónica. Todo se da rápidamente para mandar la información. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la corteza prefrontal en los adolescentes? Que solamente va a llegar la emoción, pero como la corteza prefrontal todavía no está madura, no va a poder interpretarla adecuadamente. Aquí nos dicen que incluso hay una oxigenación mayor cuando se está enamorado, entonces oxigenen mucho su cerebro. Hay sonrojamiento. Ven a la persona que les gusta y dice, ahí está, asómate. Y sienten un calor y la cara se empieza a poner roja y las orejitas también, ¿no? Entonces, pero eso es función química, ¿no? Entonces, ¿el enamoramiento qué es? Dicen, es una caída brusca a un mundo mágico. ¿Por qué? Porque esta amígdala nos va a hacer la jugada de que se van a generar una serie de hormonas. Gracias. Se van a generar una serie de hormonas y esta sensación agradable que yo estoy teniendo, se la voy a transferir al objeto en el cual me estoy proyectando, ¿no? Entonces dice, hay una transferencia al objeto de nuestro amor por una serie de características físicas y cualidades psíquicas, más o menos imaginarias, ¿no? Y ahí aparece la bella y la bestia, ¿no? Entonces yo puedo ver un sapo y parece que estoy viendo el príncipe azul o la imagen de mi sueño, la princesa, la reina, que está. Es que vele los ojos y vele las pestañas, son maravillosas, ¿no? Y cómo habla. Entonces, esa es la parte de la primera impresión. Durante la fase de enamoramiento, la corteza prefrontal va a tener, fíjense, la jugada que hace la amígdala y la corteza prefrontal. Durante el enamoramiento, la corteza prefrontal parecería que se atonta y entonces disminuye la capacidad de pensamiento. Por eso surge el enamoramiento, que es una fase de fantasía en donde ponemos características al otro que a lo mejor realmente no tiene, ¿no?
Y es importante esta primera fase porque ahí se generan una serie de hormonas que ahorita vamos a seguir revisando, y una de ellas es la oxitocina, que esa nos crea una sensación, aspecto de apego hacia el otro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscarlo, y entonces lo vuelvo a buscar, y entonces la otra me produce la gratificación, y vuelvo a buscarlo, entonces se da. Entonces, ¿cuáles son las principales hormonas, entre muchas que se producen? La dopamina, la serotonina y la oxitocina, que ahorita vamos a hablar qué es lo que hace cada una de ellas. Dice, hay un síndrome que llama un doctor Calixto de la Facultad de Psicología, en donde él dice que cuando un ser se enamora, el cerebro se genera una sustancia neuroquímica específica que se encarga de hacernos sentir como si estuviéramos en las nubes. Y es literal. No sé si ustedes lo han sentido, yo creo que sí. Entonces, es literal. ¿Por qué? Porque en el momento en que estoy viendo a la persona, que estoy sintiendo atracción y estoy sintiendo ese amor, hasta flotan, ¿no? Sienten que flotan y se omnibula todo. Pueden convertir lo racional en irracional, la prudencia en una torpeza y la tranquilidad en nerviosismo. Entonces yo estaba muy tranquila, pero ya había la chava que me gusta, y entonces mi corazón se agita, me duele el estómago, pero son maripositas y es la emoción que estoy sintiendo porque estoy viendo al chico, volteó y me vio y me sonrió, ¿no? Entonces ahí estoy teniendo una respuesta. O el que en un momento determinado, aquí yo pensaba, esta parte de llevar lo racional a lo irracional. Si yo desde antes conocí a una persona que tenía problemas de adicción con algún tipo de droga, y que yo me enamore y pensar que lo voy a cambiar, ese es el pensamiento irracional. Jamás lo voy a cambiar, jamás va a dejar de ser como él, ¿no? Bueno, durante este proceso de enamoramiento se van generando sustancias como la noradrenalina, la dopamina, y estas dos hacen sentir que cada vez estemos más obsesionados con esa persona. ¿Por qué? Porque va a producir en el cuerpo esa sensación de gratificación y de bienestar y de paz y de placer al estar con la persona. Bueno, ¿qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que se va a activar en el circuito de gratificación del cerebro, junto con otras estructuras. Va a producir energía, motivación, interviene en el aprendizaje de pautas y toma de decisiones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando andan enamorados? Se sienten optimistas, se sienten poderosos, todo lo pueden realizar, ¿sí? Con mucha energía. Si en un momento determinado no durmieron en la noche, pero tienen que salir con el novio o con la novia, claro que tienen energía y van a donde tienen que ir, ¿no? Y lo disfrutan mucho, ¿no? Que eso es lo maravilloso de esta etapa. El adolescente se guía más que nadie por actividades que le producen placer y no ve las consecuencias a largo plazo. Entonces, si estamos viendo que la amígdala con la corteza prefrontal, que es la que nos lleva a tomar decisiones razonadas y mediar con las emociones, y en los adolescentes todavía no se da esta parte, más si estamos hablando de un estado de enamoramiento, todavía va a entorpecer más esa toma de decisiones y no podemos ver las consecuencias en un momento determinado que va a tener a largo plazo, ¿no? Pudieran decir, es que todos en el grupo ya tuvieron relaciones sexuales, coitales, y nosotros no. Bueno, pues es que yo no quiero, ni siento que es mi momento, ¿no? Bueno, pero es que entonces no me quieres, no, sí te quiero. Y ese no te quiero pudiera ser que nos llevara a tomar una decisión que en ese momento no era lo que queríamos, pero la dependencia a la persona hace que nos lleve a tomar una decisión equivocada para no perderlo. Sí. La oxitocina.
La oxitocina, dice el cerebro adolescente, es muy sensible a la oxitocina porque es una hormona que, entre otras cosas, hace que las gratificaciones y las relaciones sociales se les formen un apego, les creen un apego. Por eso, desde el consumo de sustancias se recomienda que en la adolescencia no se haga, no se inicie. ¿Por qué? Porque va a estar la gratificación y va a estar funcionando este sistema de recompensa en los adolescentes, y ese placer que sienten en ese momento y la generación de la oxitocina va a hacer que vuelvan a consumir otra vez. ¿Qué es lo que pasa en el enamoramiento? Que no entendí por qué le dije que sí, pero de repente creo que ya no. Sin embargo, vuelvo otra vez a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está jugando ahí? La oxitocina nos está jugando una mala partida, ¿no? Dice, a menudo trabaja sinérgicamente con la dopamina y va creando estos sentimientos de recompensa. Entonces, yo estoy con la persona que me gusta, con la persona que quiero y me siento muy bien. Y es que cuando estamos, es tan cariñoso, tan cariñosa, pero la última vez que salimos me dijo que con ese short no podía ir. O que por qué cuando veo a mis amigas, las saludo tan efusivamente de beso, ¿no? Y entonces no me he dado cuenta que es una persona controladora, que puede ser violenta y que no me conviene. Sin embargo, cuando viene la reconciliación, vuelve a ser amorosa y viene la gratificación. Entonces ahí se vuelve a formar el circuito del apego y de la adicción a las relaciones con las parejas que en un momento no nos convienen. ¿Cómo podemos generar esta oxitocina que nos produce placer? Dándonos abrazos, tocándonos la mano, dándonos un apapacho, acariciar a nuestras mascotas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando toco a mi perrita que se llama Happy, me duermo ahí acariciándola y ella también las orejas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos produciendo? Oxitocina, porque es una actividad placentera. Entonces, pueden generarla de esa manera y estar igual en un estado de placer. ¿Qué va a pasar en las relaciones de pareja? Que con las caricias, los besos, se va a aumentar la producción de esta oxitocina. Y entonces va a haber todo un éxtasis de emociones. Entonces, no, es que esto es mejor que una dona Bimbo, ¿no? Entonces, y se lo comen. Uno de sus mayores efectos en las personas enamoradas de la oxitocina es llevarlas a tener sesgos en la percepción del otro, llegando a idealizar. Que es el riesgo en los adolescentes, ¿no? Entonces, es que besa y acaricia tan padre y te habla y te toca de tal manera que no lo cambiaría por otra cosa, ¿no? Entonces, si me ofreces un gansito, me regalas un cachorro, no lo quiero. Yo quiero a la pareja. Y entonces dejamos de ver las cosas negativas de esa pareja y seguimos dentro de esa relación que nos está causando daño. Dice, el riesgo es que el razonamiento tiene el origen en la corteza prefrontal que yo decía, y por más que el sujeto enamorado se esfuerce en defender al amado, incluso cuando hacen conductas que van en contra de la integridad de la pareja, son capaces de disculparlos. Y es que en ese momento reaccionó porque ya me había dicho que esto no le gustaba, pero yo tuve la culpa. No, es que reaccionó de manera violenta porque el otro le volteó una patada. No, es que es violento, por eso reaccionó de esa manera, ¿no? Porque hay muchas maneras de poderse defender. Entonces, ¿cuál es el riesgo aquí? Establecer relaciones abusivas y de poder dentro de la relación de pareja. Sería como la parte de sumisión, o sea, hay una sumisión relacionado a un conflicto emocional, una sumisión relacionada con emocional, donde otra persona tiene como el poder y tú como una persona que está muy enamorada te nubla y totalmente es como de, no, es que lo hace porque me ama.
Y eso, Sí, pero aquí no los están explicando los autores por la función de las hormonas. O sea, tiene toda una explicación de contexto hormonal y funcionamiento bioquímico del cerebro. ¿Por qué es lo que está haciendo esta primera fase del enamoramiento? Una adicción. ok, Y entonces esa adicción a la otra persona, ¿qué es lo que hace cuando empiezan a consumir marihuana? No pasa nada porque es natural, ¿sí? Y entonces, ¿pero por qué la consumes? Ah, pues porque me da placer, me siento relajado. ¿Y qué es lo que vuelven a hacer? Esa estructura del cerebro con la producción de la hormona que produce el placer, el circuito del placer, va a ser el núcleo accumbens, el núcleo accumbens. Van a interactuar, que es todo el circuito del placer aquí, y voy a ir a repetir lo que me va a producir ese placer. Entonces, acuérdense otra vez, los adolescentes se dejan llevar por la primera impresión y por lo que produce placer, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. Lo importante aquí es que ustedes conozcan que en esta fase de enamoramiento, enamórense todas las veces que quieran, pero no tomen decisiones en esta fase, pero porque si hay un apego. también está la inmadurez emocional, ¿no? Sí, De esta parte de la psicología de los traumas y de esta parte de la psicología donde no sé, una persona que tiene poca autoestima, si alguien llega y le dice, pues wow, qué bonita eres, te va como que le dice, me dice que era bonita y se va a ir así como hilo de media. Entonces también entra esta parte, ¿no? De la psicología, o sea, no solo son las partes químicas del cerebro, sino también la psicología. el desarrollo cognitivo. Hace un rato en la pregunta que les dijiste del aborto, alguien dijo, pues sí, es un nivel de pensamiento. Alguien dijo, no, depende de las condiciones, es otro nivel de pensamiento. Y tú mencionaste una serie de factores que ya estamos hablando de otro nivel de pensamiento. ¿De qué estamos hablando? De madurez emocional, de madurez cognitiva, del razonamiento. O sea, eso va muy pegadito, va entremezclado. Y sí, me pega más en la autoestima mientras más inmaduro esté a nivel cognitivo, porque no lo puedo procesar la emoción con el juicio de razonamiento. ¿Sí? La serotonina es otro neurotransmisor que dice aquí, bueno, parece desregular en el adolescente en la fase del enamoramiento. ¿Por qué? Porque curiosamente la serotonina baja los niveles en el enamoramiento, ¿sí? Y cuando está en un nivel óptimo, en su nivel ideal, nos va a producir placer, nos va a producir bienestar, felicidad, confianza. Pero en el enamoramiento va a bajar y entonces ¿en qué repercute? Cuando dejamos de ver a la pareja, decae el ánimo, la motivación, el sueño, la actividad, ¿no? Dejan de comer porque no han visto, en 24 horas no me ha llamado y no sé qué pasó, no tengo hambre, ¿sí? Bueno, pues eso es culpa de la serotonina. Dice, durante la primera fase del enamoramiento disminuye la producción, provoca que se sientan alterados, agitados, irracionales y va a disminuir la capacidad de razonamiento. Explicando por qué al comienzo de la relación es más difícil notar las características de la pareja. O sea, se alteran todos nuestros procesos cognitivos para identificar a la pareja. Por eso digo, el enamoramiento es parte de las relaciones de pareja cuando se quiere tener una relación ya más estable, pero es todo un proceso, ¿no? En donde van implicadas otras cosas. ¿Qué más? Ya, la que sí. Dice, en estudios de resonancia magnética, el cerebro de una persona durante la primera oleada de amor se pueden observar varias zonas del cerebro bloqueadas, como el habla,
la capacidad del habla, la visión, el oído. No escuchamos bien o escuchamos solamente lo que queremos escuchar. Es que yo no escuché a que me dijo que no le gustaba cómo me vestí. No, sí te lo dijo. No lo escuché, ¿no? Es que yo quería decir, pero no pude. Entonces, ¿cómo se van alterando estas funciones en el cerebro? E incluso aquí mencionan dentro de la resonancia hasta el caminar, ¿no? Y yo aquí pensaba, pues caminar, ¿por qué? Pues porque si están en una fase de enamoramiento, están en las nubes, y si están en las nubes andan flotando, ¿no? Entonces, el piso se mueve. En conclusión, ¿qué podríamos decir? Que la adolescencia y el enamoramiento, estamos hablando del amor romántico, que podría ser un factor de riesgo en los adolescentes si no toman decisiones de manera adecuada, porque por la influencia de las hormonas, por la influencia de la inmadurez de la corteza prefrontal, que son las funciones de pensamiento, las funciones superiores del pensamiento, la capacidad de abstracción, la capacidad de razonamiento, de solucionar problemas, de emitir juicios, y que lo que va a funcionar más es la amígdala y las hormonas, ¿no? Ahora pueden entender por qué dicen hormona mata neurona, ¿no? Entonces, ¿por qué la corteza prefrontal lleva una desventaja? Y entonces, híjole, sí, es que nos quedamos solos y eran tan ricas y tan placenteras las caricias que ya no supimos de nosotros. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ese tipo de decisiones, ¿no? Si estoy hablando yo de un nivel cognitivo en donde mi corteza prefrontal ya va más avanzada, entonces puedo decir, ¿sabes qué? Me encanta este chico, me encanta esta chica, me encanta cómo me acaricia, mejor no nos quedamos solos, porque puede pasar algo más, ¿no? Y entonces nos podemos dejar llevar por el momento y por la hormona en ese momento, ¿sí? Entonces, los adolescentes se dejan llevar por el momento, no ven las consecuencias a largo plazo. Por eso es muy difícil, fíjense también, por eso es muy difícil el hablarles a ustedes y pedirles qué carrera en quinto o cuarto año, qué carrera vas a estudiar. Ay, pues quién sabe. Pues sí, yo tampoco sabría qué carrera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un plazo muy largo para ustedes, ¿sí? Entonces, si me dicen qué voy a hacer mañana, a lo mejor te puedo contestar, porque estamos dentro de lo que es inmediato. Bueno, pues entonces, bueno, aquí yo me encontré una frase que yo me quedé pensando en función de ¿cuál es tu nombre? Amanda. De lo que decía Amanda, ¿por qué establecemos relaciones de abuso y poder? ¿No? Están las hormonas, está la corteza prefrontal, la cuestión cognitiva, y si yo estoy viendo a un chico que consume, que no entra a clases, pero estoy enamorada, ¿qué es lo que me espera con ese chico? ¿Cuál es el proyecto de vida de ese chico? No creo que tenga un proyecto de vida. Entonces, desde ahí, ¿cómo no generar esa oxitocina que me va a llevar a la dependencia y esa dopamina? Y entonces doy vuelta y me dirijo. Hay múltiples teorías que se podría explicar lo del enamoramiento. Esta está hablando desde el psicoanálisis y dice, amamos a quienes amamos, no por el futuro que esperamos construir, sino por el pasado que esperamos rescatar. El amor es reactivo, no proactivo. No mira al frente, sino al pasado. Quizás sea por eso que alguien nos parece la persona adecuada. Y ahí pudiéramos aplicar por qué entonces vemos personas en edad adulta que están en relaciones abusivas y no pueden romper con esa relación. Entonces tendríamos que buscar desde la cuestión de la psicología y el psicoanálisis cuáles son los factores de la estructura psicodinámica del sujeto, desde la cuestión química del apego y de las adicciones, y de cómo está el nivel cognitivo y de razonamiento de esa persona. Es decir, es que sí, me ahorcó
y ya sé que me puede hacer daño y me puede matar, pero no lo puedo dejar. Y dices, pero ¿cómo, no? Pero si vamos escarbando más, vemos un nivel cognitivo y un nivel de pensamiento muy básico, muy elemental, ¿no? Entonces, decimos, no, esto es nada más o blanco o negro, y no vemos todas las tonalidades. No sé si tengan alguna pregunta. Eso sería todo de mi parte. ¿Algo que quieran comentar, preguntar? Nada. Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Espero que les haya servido de algo. Sí, Perdón. Perdón. Bueno, Bueno, aquí en aquí la en la sala sala, como quedó muy muy claro, claro. en el canal de YouTube nos hacen una pregunta. Bueno, de entrada, muchas felicitaciones por su ponencia. Hay muchos mensajes de felicitación. Y una de las preguntas que ahorita por el tiempo sería la que podríamos pasar es ¿qué estrategias preventivas y de intervención sugiere para tomar decisiones en la adolescencia? Las estrategias para tomar decisiones en la adolescencia, uno es, primero, ¿qué es lo que vamos a elegir? En esa toma de decisiones siempre tenemos que elegir algo y dejar otras cosas, ¿no? Yo decido si quiero seguir con Juan o si quiero seguir con Pedro, pero yo decía, a lo mejor no puedo andar con Juan y Pedro, a lo mejor ahora sí se puede, ¿no? Andar con Juan y Pedro. Pero entonces, ¿qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones que va a tener esa decisión? ¿Y qué es lo que tengo que ver? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que me va a traer esta decisión que voy a tomar? ¿Cuánta información tengo de lo que esté relacionada con la decisión que voy a tomar en este momento? ¿Cuáles serían las consecuencias, Amanda? ¿Amanda? Sí. Amanda decía, ningún método anticonceptivo tiene el 100% de garantía que no se embaracen. ¿Cómo voy a tomar la decisión? Entonces yo voy a contemplar que a mí me puede tocar el 1% de error y me embarazo. Pensar en las consecuencias que va a tener mi decisión y cómo podría resolverla. Entonces, ¿la tomo o no la tomo? ¿Sí? Y bueno, siempre investigar, informarse de las consecuencias, de los riesgos que trae y que yo creo que siempre elijan lo que les sume y no lo que les reste. Y que a veces por más que queramos hacer por las personas, no vamos a poder cambiarlos. A Shrek no lo pudieron cambiar y no pudieron quitarle ese rostro y siempre se convertía en un monstruo, ¿no? Entonces, así va a ser las personas. No las vamos a cambiar. Y por eso decía antes pues primero tratar de fijarnos, ay, sí, es que está bien guapo, está bien musculoso, está muy guapa, está muy bonita la cara. Sí, pero fíjate cómo se conduce en general y ve si te conviene. Ahí también podrían ustedes ver cómo se maneja con las personas que tienen un nivel, o sea, al final de cuentas todos somos iguales, pero un nivel, por ejemplo, económico más bajo, con los animales, con las personas que son de la comunidad del LGBT, que ahí te das cuenta de varios proyectos y varias cosas que tienen las personas. Y ahí creo que estaría bien como analizar si de verdad es algo que quieres en tu vida o no. Antes de decir sí, eso de pareja, conózcanlos en el ambiente con amigos, en el ambiente familiar, en el ambiente escolar. ¿Cuáles son los proyectos que tienen de vida? ¿Cuáles son sus proyectos de vida de ustedes? Entonces, no sé si respondí, pero bueno. Sí. Sí, y bueno, Llegó otra. ¿qué ¿Qué papel papel juegan? juegan las feromonas? Ay. ¿Quiere que conteste? Bueno, es que preguntan, ¿qué papel juegan las feromonas? Cuando está esta parte que hablábamos de la pubertad, las hormonas, la testosterona y la progesterona, cuando vemos y reconocemos un rostro que resulta simétrico, que resulta agradable a la vista,
se van a producir ciertas hormonas. Entonces, de las feromonas yo no encontré mucha investigación, quizá el doctor sí nos pueda apoyar un poquito en esa parte. Sí, tiene mucho que ver con la cuestión olfativa. En el ser humano, de los cinco elementos que conforman esta comunicación externa, la olfacción ha disminuido en relación justamente a la vista. Se menciona que hay una sustancia química que se llama complejo de histocompatibilidad, que las mujeres tienen un doble de olfacción, tienen mayor número de receptores olfativos. Y esa sustancia química interactúa a nivel cerebral. Seguramente ustedes se han dado cuenta de que hay algunas mujeres que igualmente dicen, esta chica no me cae bien, no la has tratado nunca, pero ¿qué pasó? La oliste, y ese complejo de histocompatibilidad hace que tengas ese rechazo. Esto también funciona con la pareja, ¿no? ¿Ves pasar un tipo que para ti pueda ser atractivo? Te enamoraste con solo leer. El complejo mayor de compatibilidad es el que está actuando a nivel cerebral. Todo es bioquímico en un momento determinado. Esa es la parte de las hormonas, a diferencia justamente de mamíferos inferiores, donde normalmente hay una expulsión de hormonas específicamente femeninas, donde la hembra, en el momento de la ovulación, despide estas sustancias químicas y los machos todos la huelen. Y entonces todos van tras la hembra. ¿Quién es el que gana? El más fuerte. El más fuerte. El más fuerte. En animales inferiores el más fuerte, porque lo que se tiene que hacer aquí es preservar la especie, y eso me garantiza la preservación de la especie. A diferencia del ser humano, que la relación coital es mucho más compleja. Los seres humanos tenemos relaciones sexuales con fines placenteros. El 99.9% lo hacemos con esa finalidad. El 0.1 o 0.01% lo hacemos con fines reproductivos, ¿no? Y ahorita seguramente va a ser mucho más, ¿no? Lejano ese tipo de situaciones. No sé si con esto aclaramos la pregunta. Pero además, fíjense, yo agregaría algo, no encontré mucho de investigación sobre feromonas, pero decían incluso en los perfumes, resulta muy difícil hacer los perfumes por esa parte de encontrar una feromona que simule el olor de los seres humanos, ¿no? Y la otra parte, contarles una anécdota, una amiga en algún momento decía, es que a mí me encantan los hombres que huelen la axila. Entonces, y resulta, ¿por qué pueden ser atractivos? El olor y la fortaleza, porque se relaciona con fuerza para la reproducción humana. Bueno, para hacer cierre, nada más comentarles, hay diferencias entre hombres y mujeres en esta fase de enamoramiento. Las mujeres tienen mayor número de receptores dopaminérgicos, y eso juega un papel importante. ¿Alguien sabe cuánto dura esta etapa de enamoramiento? ¿Cuántos años o cuánto tiempo? Máximo 3 años, máximo 3 años. Hay alguna persona que menciona que hasta 4, pero máximo son 3 años, ya comprobado científicamente, ¿no? Pero hay una diferencia significativa entre estos receptores masculinos y femeninos. Los hombres tenemos menos receptores y nosotros como hombres tardamos menos en esa fase posterior al enamoramiento. Por cada año de enamoramiento que tengas, vas a durar 1 mes clavado con una situación depresiva porque terminó la relación. Tuviste 3 años y terminaste con tu pareja, 3 meses vas a estar sufriendo, compañero. ¿Vale? Pero tu mujer, por cada año, son 3 meses. Y entonces tú vas a tardar 9 meses en que desaparezca la persona con la que te relacionas. Y justamente a los 3 meses tú vas a ver a tu expareja con otra persona que ya te borró del Face y vas a estar metiéndote en el Face. Mire, este desgraciado ahora anda con esta gorda, fea, horrible, ¿no? Y tú estás ahí metiéndote en el Face, o sea, ¿qué diablos te importa si ya terminó justamente tu relación? Que dura 9 meses. Esa es una diferencia significativa, ¿no? No te deja pensar porque se inhibe, la cantidad de dopamina inhibe tu lóbulo prefrontal, que en tu proceso de adolescencia está en proceso de maduración. Las drogas te generan un incremento de dopamina, pero cada vez vas a necesitar más y entonces sigues elevando el nivel de dopamina, se siguen generando mayores receptores dopaminérgicos, pero eso también no es benéfico, eso te destruye en tu cerebro.
Por eso la felicidad no puede ser eterna ni permanente, porque cuando estás feliz te nubla justamente tu lóbulo prefrontal y no tomas decisiones asertivas. Checa cuando vas a un estadio de fútbol, ves a tus compañeros de equipo con la misma camiseta, mete gol el equipo y tú los abrazas y no los conoces, ¿no? Y si pasas de la cerveza, 6 cervezas para todos, yo pago, ¿no? Se baja esos niveles y cuando te llegan la cuenta dices, caray, yo no pedí tanto, ¿no? ¿Ah? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas tomas de decisiones importantes, ¿no? Esta parte de nublarte, esta situación, tú ves a tu pareja justamente como lo mencionaba la doctora, la maestra Marta Vargas, que ves a esta pareja, todo lo ves perfecto, ideal. Bueno, hasta el moco le ves bonito, ¿no? Después de 3 años, evidentemente, ya tienes una situación de conciencia. Sí está feo, está chaparro, está pelón, no es muy inteligente, pero es muy divertido. Y entonces puedo seguir ya con una fase de, no de enamoramiento, sino estar enamorado, aceptando sus errores y sus cualidades. Que son cosas diferentes. El amor. El amor no es eterno, no es para siempre necesariamente, ¿no? Pero cuando tienes una duración muy larga, justamente pasaste en esa fase de enamoramiento, aceptar a la persona tal cual como es, con sus errores y sus cualidades, ¿no? Y pues si no hay ninguna otra pregunta, con esto concluimos esta agradable sesión. Para dar inicio a la siguiente sesión, damos las gracias a la maestra Marta Vargas por su participación. Muchas gracias. Por su excelente presentación. Igualmente al ingeniero. Gracias, ingeniero. Bueno, pues gracias a todas y todos por asistir. Vamos a poner una pausa en la transmisión y iniciaremos con la mesa de trabajo. Gracias. No, gracias a usted. Estuvo excelente. ¿Sí? Sí, por supuesto.